En el piso se trata de Andrés López, director de la carrera deportiva de la nunca me sale, UNELP. Universidad Nacional de de La Plata. Exactamente. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muy bien, un gusto estar acá realmente. Gracias, Andrés. Un gusto para nosotros. Profe que pasó por la escuela o la carrera de periodismo deportivo, lo tuvo a Andrés como profe. Adrián. Dale. Se confunde, es No, para Andrés, confundir. Andrés, Adrián. Profe. Y Adrián también lo tuvo. Lo decíamos recién, ¿no? El tema de la intención del gobierno nacional, Andrés, de privatizar el fútbol, ¿no? Un fútbol, un deporte nacional que se identifica con todos los argentinos. ¿Y en este marco qué significa esta privatización? ¿Cómo lo lees vos a eso? Significa muchas cosas. En principio hay una vieja prédica del gobierno antes de ser gobierno, ¿no? De Mauricio Macri ya como presidente de Boca y antes también. Una prédica que tuvo que ver también con ciertos signos de lo que fue su gobierno dentro de la ciudad de Buenos Aires y que ahora lo replican en el gobierno nacional, que tiene que ver con un avance hacia la figura de las sociedades anónimas deportivas. Si recordemos que Macri, cuando fue presidente de Boca, una de sus primeras medidas fue crear un fondo de inversión para comprar y vender jugadores. Digamos que era un negocio que no hacía el club, sino que era un negocio que hacían los privados, que no casualmente muchos de esos que invertían en jugadores, en compraban y vendían jugadores de Boca, son algunos de los que hoy están en puestos de toma de decisiones dentro del gobierno nacional o muy cerca, digamos, que parecen como contratistas del Estado, etcétera. Bueno, eso es lo que hoy está en la carpeta. Hoy parte de lo que está en juego cuando hablamos de muchas de las medidas que se toman en relación al deporte tiene que ver con eso, tiene que ver con un modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, de la tradición asociacionista que tiene el deporte en nuestro país, sí, que empieza a estar realmente puesto en riesgo y que no tiene que ver solo con una figura en relación a los clubes de fútbol, a Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, Estudiantes, Gimnasia, Newell's Central, digamos, aquellos que entendemos que son los clubes más importantes, sino que también impacta en todo lo que es el deporte de base, ¿sí? A diferencia de lo que sucede en otros lugares del mundo, el deporte en Argentina no está ligado a la escolaridad, a la escuela, sí, sino que está en nuestros clubes de barrio, nuestros clubes sociales y deportivos, que son una característica muy particular de nuestro país y de algunos países vecinos, ¿sí? Casi que es una característica rioplatense, ¿sí? de Buenos Aires, Montevideo, y que después se fue extendiendo hacia el resto del país y en algunos otros lugares de Sudamérica. Bueno, antes se sacaban los jugadores del potrero. Claro. Exacto. Cosa que cada vez estaría más lejos. Como un articulador social, digamos, de contención, los clubes actúan en estos casos. Yo te quería preguntar, en un hipotético caso de que se impulsen las sociedades anónimas, ¿qué implicaría también para los deportes? Nosotros conocemos mucho, nos cerramos en el fútbol, pero tienen otros deportes, otras actividades sociales, otras disciplinas, si no fuesen rentables, porque al ser sociedades anónimas no van a ser de los socios, los clubes, y puede ser que haya actividades que no sean rentables. ¿Qué puede llegar a pasar en ese caso? Hay un montón de muestras gratis de lo que ha pasado en Argentina cuando se piensa en algo que no es rentable, y si no es rentable debe desaparecer. Pensemos simplemente en la red ferroviaria argentina. ¿Sí? Pensemos simplemente en qué ha sido del tren en nuestro país. Hubo un presidente que dijo ramal que para, ramal que cierra. El tren fue es el principal medio de comunicación en todo el mundo desarrollado, digamos, ¿no? Y por supuesto, para que los trenes funcionen como un servicio público, hay alguien que tiene que solventar ese servicio, porque en definitiva lo importante no es que el tren dé ganancia en sí mismo, sino que el tren motorice la economía, sino que potencie las economías regionales, potencie la producción local, que no te salga más caro llevar los cultivos de Salta hasta Buenos Aires que lo que sale mandarlos de Buenos Aires a China. Eso es absurdo. Bueno, el tren
cumplió esa función en Argentina en algún momento, y hace un tiempo que no. Basta por recorrer cualquiera de las viejas estaciones de tren del interior, incluso en nuestra misma ciudad, digamos, ¿no? Lo que fue la estación de Meridiano Quinto del ferrocarril provincial, y que hoy ha tenido que transformarse en un centro cultural, pero hace décadas que no pasa el tren por ahí, y eso hace que la ciudad de La Plata, como capital de la provincia de Buenos Aires, no esté conectada con muchos de los puntos de la provincia y con muchos de los polos productivos de la provincia, y hace que todos los platenses tengamos que pagar mucho más que lo que pagaríamos si el tren estuviera funcionando por los productos que llegan desde otros lugares. Ni hablar de enviar la producción de La Plata hacia otros lugares, que hace que sea mucho más caro. Después no se hablan de competitividad, hay que ser competitivo, sí, claro, pero me sale más barato mandar algo de Buenos Aires a China que mandarlo de Buenos Aires a La Plata. Digo que está mal esta estructura de costos, sin duda. Bueno, lo mismo pasa en otra escala con nuestros clubes sociales y deportivos. Digo, basta con ver la boleta de luz, de gas, de agua que le llega a cualquiera de los clubes de barrio de La Plata para darse cuenta de que hay algo que ahí no está funcionando, ¿sí? Y que no es una casualidad. Digamos, evidentemente hay determinadas decisiones que se toman tendientes a privilegiar algunas situaciones y no otras. Digo, lo hablábamos recién fuera del aire, digo, muchos de nuestros clubes sociales y deportivos que, como bien decían Carla, se conformaron a partir del potrero, lo que eran espacios libres, espacios verdes, que eran potreros, que los vecinos se organizaron y pudieron cercar ese potrero, y pudieron ahí construir un club, y pudieron fundarlo, y pudieron hacer una cancha, y en algún momento armar un polideportivo para jugar al básquet o para jugar al vóley, y hacerle vestuarios, y techarlo, y hacerle una tribuna. Eso hoy está en muchos casos en terrenos céntricos, en terrenos muy valiosos de la ciudad, y es un botín de casa de un negocio inmobiliario. Digo, ¿cuánto valen los terrenos que ocupan muchos de nuestros clubes sociales y deportivos? ¿Cuántas constructoras estarían peleando por llevarse ese terreno y hacer ahí un edificio? Es lo que pasa con el CENAR. Es lo que hoy está pasando, por ejemplo, con el CENAR, que está... son hectáreas que están ubicados en los terrenos más caros de Buenos Aires, en la zona de Núñez, donde se acaba de vender una porción mucho más chica de lo que es el terreno del CENAR, que son algunas de las tierras del Tiro Federal, en $151 millones en octubre, noviembre del año pasado. Y no casualmente el grupo de inversión que lo compró es el grupo W, que es el grupo de la familia Huerten. ¿Quién es Huerten? El presidente del Comité Olímpico Internacional. Bueno, del Comité Olímpico Argentino, que fue el mismo que salió el viernes a dar una conferencia de prensa diciendo que bueno, estaba mal que el gobierno hubiera aplicado un decreto para bajarle el rango a la Secretaría de Deporte de la Nación y construir, darle forma a una agencia nacional de deportes, que si uno repasa parece más una agencia inmobiliaria de deporte que un órgano que va a dinamizar el deporte argentino. Pero en definitiva tampoco salió Huerten a rechazar el decreto, a decir que no tiene que haber un decreto, que hay que derogar ese decreto y hay que construir una ley. Dijo, no nos gustó que haya un decreto, tenemos que hacer una ley, hay que trabajar para que llegue la ley al Congreso. Ahora, mientras la ley avance, mientras la ley llega al Congreso y los diputados y senadores definen si se transforma en ley o no, el decreto sigue vigente. La Secretaría de Deporte de la Nación desapareció y hay en su lugar una Agencia Nacional del Deporte que, entre otras cosas, puede disponer de los bienes que tiene el deporte nacional, dice, no se pueden vender bienes inmuebles, se pueden vender solo bienes muebles. O sea, puede vender todas las jabalinas que tiene el deporte argentino y los tiradores de jabalina que vayan a tirar jabalina a otro país. Además de Western, que el otro día salieron públicamente, creo que hay un campeonato de los chicos que tienen el equipo de ciegos, y salieron a pedir públicamente donaciones para poder viajar, porque no tienen cómo hacerlo e ir a competir. Cosa que es algo que lamentablemente ha sido una constante en muchos seleccionados que no son los más populares, digamos. Eso no le pasa, pero a ver, yo digo, no le pasa al fútbol, más o menos, digo, no le pasa a la selección argentina de fútbol masculina, pero sí le pasó a la femenina del año pasado, digamos, que no tenían recursos, no tenían ropa, y son chicas que clasificaron a un mundial el año pasado, y clasificaron a un mundial con una cancha llena. O sea, no estamos hablando de un deporte, el fútbol femenino, como algo marginal, más allá de que no estamos acostumbrados a verlo todo el tiempo en los grandes medios de comunicación y que no se televisa tanto lo que hacen.
Pero sí es cierto, digamos, que es una práctica cada vez más común. Pasa con los topos, la selección de básquet para sordos, pasó con la selección de fútbol de chicos con discapacidad intelectual, y sucede cada vez más por diferentes motivos, uno de los cuales tiene que ver la política cambiaria, digo, ¿no? Todos los pasajes al exterior que se cotizaban en dólares valen lo mismo. La diferencia es que el peso nuestro vale la mitad o menos de lo que valía el año pasado. El año pasado el dólar estaba 16 pesos a esta altura y hoy está 40. Casi 40. Por eso. Con lo cual no hay paritaria que alcance, más allá de que sabemos lo que las paritarias vienen siendo últimamente. Banana por choripán. Bueno, eso es el tema también, ¿no? Otra de las cuestiones que suceden cuando lo que parece estar en juego tiene que ver más con negocios que con tradiciones, que con las lógicas del fútbol argentino. Qué sé yo, ir a la cancha de gimnasia y no comerse una bondiola es un pecado atómico, digamos, pero es lo que estaría sucediendo. Y tiene que ver seguramente y necesariamente con quiénes son los viejos y los nuevos concesionarios en cada uno de los espacios. Claro, centralmente va por ahí, digo, a ver, hay en todo el deporte hay una lógica que tiene que ver con unidades de negocios que se replican, y sobre todo en un año electoral donde hay ciertos negocios que sabemos que manejan dinero. A ver, ninguno que va a la cancha a comer un choripán, ni antes ni ahora a comer cualquiera de los nuevos productos que hay en plaza, recibe un ticket fiscal, recibe una factura. No sabemos cómo circula el dinero que permite que ese puesto esté parado ahí, a dónde va y cuál es ese circuito. Entonces, en un año electoral sabemos que hay un financiamiento de la política que tiene que ver con flujos de dinero que se manejan sin rendirle cuentas a nadie, y este es uno más de esos, ¿sí? Este seguramente es uno más de esos, como el deporte tiene miles, digamos, que van desde la transferencia de futbolistas, desde los trapitos, desde los estacionamientos, desde el merchandising, desde la compra y venta de camisetas, etcétera. Digamos, no nos vamos a hacer los giles en esto, digamos, esto sabemos que funciona así. Y sobre todo en el fútbol de primera división, digamos, que se maneja otra escala de público, por supuesto que eso se potencia. Claro, porque el gobierno lo presenta a la prohibición del choripán como un combate a las barras, ¿no? A la violencia. Ese es el tema, ¿no? Combatir a las barras se hace combatiendo a las barras, no a los choripanes. Claro, digo, ¿no? Es como decir, no vamos a vender más franela para que los trapitos no tengan su elemento de trabajo para poder extorsionar al automovilista y cobrarle. ¿Qué tiene que ver la franela con la barra brava? Digo, ¿qué tiene que ver el choripán con eso? Nada, digamos, lo que hay es cambiar un negocio por otro. Más allá de que es algo cultural. ¿Por qué? Claro, absolutamente. Esa es la matriz de la cuestión. Es como, es como prohibir la Coca-Cola en la cancha y ahora solo vamos a tomar agua porque es más saludable. Es cierto, es más saludable tomar agua que tomar Coca-Cola, pero no es algo que vaya a funcionar de la noche a la mañana, y mucho menos a causa de una prohibición. Digo, es más saludable no fumar que sí hacerlo, y es cierto que se fuma cada vez menos en ciertos lugares a raíz de determinado tipo de prohibiciones, pero eso responde a una política pública, no solamente a una prohibición. Claro. Y tiene que ver con algo que tiene que incluirse gradualmente. Digo, hace no mucho tiempo se fumaba en casi todos los restaurantes, en casi todos los bares, después se empezó a ver mesas de sectores para fumadores, mesas, y ahora prácticamente todos internalizamos que no se hace en determinados lugares, el que quiere fumar sale afuera y ya está. Pero eso responde a una política pública, responde a una planificación, no responde a una medida aislada que se tome en un determinado momento, e incluso a veces hasta como una medida de impacto para desviar la atención de un lugar a otro, porque fue casi automático, apareció el decreto y apareció la prohibición de los choripanes. Bueno, y es cierto que en muchos medios de comunicación se habló mucho más de los choripanes que de la baja de rango de la Secretaría de Deporte de la Nación, que la Confederación Argentina de Deportes dejó de ser uno de los entes madres del deporte argentino según el decreto, que de lo cual se habla porque prácticamente nada, que hace un decreto que se lleva puesto a una entidad centenaria como es la Confederación Argentina de Deportes.
Por suerte, lo que vemos es que la comunidad deportiva se levantó, que la comunidad deportiva hizo escuchar su voz, que la comunidad deportiva obligó a que el presidente del Comité Olímpico Argentino diera una conferencia de prensa, que es algo prácticamente inédito. Digamos, había mucha gente que no le conocía la voz, a Gerardo Westen hasta este viernes. Y eso tiene que ver con una movilización, con una protesta, con un juntarse mucho de los organismos que están detrás del deporte y de un deporte con otra perspectiva. Se lanzó la semana pasada el Frente Fundar, que incluye la Confederación Argentina de Deporte, a la Confederación Argentina de Clubes, a la Unión Nacional de Clubes de Barrio, al Foro Social del Deporte, a la Coordinadora de Hinchas del Fútbol Argentino, digamos, al Observatorio Social y Económico del Deporte, al Movimiento Defendamos los Clubes. Digo, hay un montón de organizaciones que se pusieron a la cabeza, que entendieron que era el momento de unirse, que era el momento de salir a reclamar, que era el momento de salir a decir presente en el abrazo al cenar del jueves pasado, que juntó cientos de personas, que empezó a tener cada vez más atletas, algunos de ellos de una gran relevancia, digo, Marcos Milinkovic, Delfina Merino, que Luciano De Checo, que con contundencia se expresaron en contra, y eso necesariamente obligó a las autoridades del deporte a decir, bueno, en realidad no estábamos tan de acuerdo con este decreto. Bueno, lo importante es que hay que seguir en ese camino, hay que seguir sosteniendo la voz, que no hay que perder, no es que Westen dio una conferencia de prensa y bueno, se acabó el problema. No, el problema sigue estando, el decreto hoy está vigente, si es que no se deroga, todavía se puede derogar, si no se deroga lo pueden rechazar las cámaras, si las cámaras no lo rechazan se puede todavía declarar inconstitucional, y si no, todavía está el camino de crear una nueva ley para volver sobre los pasos. Digamos, este gobierno dio muchas muestras en todo este tiempo de que cuando hay una protesta, de que cuando hay una voz en contra contundente, cuando los actores se unen en el rechazo de alguna medida, dan marcha atrás y la retoman. Muchas veces dan 3 pasos adelante y 1 para atrás. Eso también hay que estar atento. Pero lo cierto es que el único camino hoy es el de la unión, es el de la unidad, y es el de alzar la voz con contundencia para ponerse. Quería, porque por ahí después nos vamos de tema, hablando de los barra bravas, a fin del año pasado se trató la ley de barra bravas en una sesión extraordinaria en el Congreso. ¿Crees que fue oportunismo político por lo que sucedió entre Boca y River en la final de la Libertadores? ¿Crees que es factible a través de una ley que haya un cambio de paradigma, o las estructuras de poder no se van a tocar con esta hipotética ley? Mirá, el tema de las barra bravas es un tema bastante más complejo y que tiene que ver con una ligación indudable con los sectores políticos de cada territorio, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil, no solo con los sectores políticos, digamos, ¿no? Pero centralmente la principal diferencia que tienen las barras en Argentina con las barras en otros lugares del mundo donde se lograron aislar, donde se lograron sacar de la cancha, como el caso paradigmático de Gran Bretaña, digamos, todo el mundo habla de, bueno, en Inglaterra pudieron con las barras, porque nosotros no. Centralmente porque las barras no eran un factor de poder político como lo son acá, digo, ¿sí? Y tiene que ver con la historia de la democracia reciente en Argentina, digo, ¿no? Digamos, casi no hay partido gobernante en ningún lugar que no tenga una relación con la barra brava de ningún tipo, y me voy, si se quiere, lejos, digamos, ya en la década del 80 a Raúl Alfonsín lo llamó Julio Grondona ofreciendo de ser presidente de Avellaneda, ser intendente de Avellaneda. Nunca no rechazó la oferta, pero entendió y le mandó la barra de Independiente para bancar las elecciones, siendo que la barra de Racing estaba con Herminio Iglesias, la barra de Boca todas estaban con alguno de los actores políticos de ese momento, vendiendo su fuerza de choque, y ese era el negocio de la barra, mucho más importante que los trapitos, mucho más importante que la venta de choripanes, mucho más importante que la venta de camisetas, y mucho más importante que la reventa de entradas o que los viajes, que también estaban y que también están, digo, ¿no? No nos hagamos los giles, digo, todo eso sucede,
pero sobre todo, digamos, los últimos hechos de violencia, desde que no hay hinchas visitantes en los estadios, vemos que se siguen repitiendo y tiene que ver con intereses internas de poder en el interior de cada barra. Exacto. Y que tiene que ver con esto, con disputar espacios de poder y con demostrar quién es la fuerza de choque más importante, porque esa es la que mayor cotiza a la hora de vender sus servicios para tal o cual actor de turno o para otro tipo de negocios que circulan en la tribuna, en las inmediaciones del estadio o en la semana, lejos absolutamente del fútbol, que son unidades de negocios que en muchos casos van por otro lado y con ilegalidades manifiestas, digo, ¿no? Prostitución, venta de droga, etcétera. O sea que con la ley esta es más un anuncio para la tribuna que otra cosa. La ley me parece un anuncio para la tribuna, digamos. A ver, por supuesto que hay medidas que... A ver, por supuesto no es lo mismo que haya un parche que no lo haya, pero el parche no resuelve el problema, sino que lo oculta. Digamos, de lo que se trata es que efectivamente intentar resolverlo, pero es un tema bastante más complejo que con una ley. Necesita más que una ley, una decisión política, y muchas veces las leyes maquillan aquellos temas donde no hay una decisión política de resolver, pero blanquean situaciones. Bueno, enviamos una ley, más nosotros no podemos hacer, y la verdad que sí se puede hacer, pero bueno, hay que querer hacerlo. Con el tema privatización del fútbol, digo, ¿cómo analizás vos la posición que están tomando los dirigentes de AFA? Si, bueno, crees que también es un tema que se tiene que tratar ahí en la asamblea, entiendo, ¿no? Más sí, bueno, que ocurre en el Congreso. Hubo un triunfo bastante grande de los movimientos que defienden a los clubes como sociedades civiles sin fines de lucro, con quizá la coordinadora de hinchas del fútbol argentino a la cabeza, que fue la que más contundentemente se levantó con el rechazo a la figura de las sociedades anónimas deportivas. Y que de alguna manera visibilizó la situación y obligó a los dirigentes de cada uno de los clubes a sentar postura. La batalla en un determinado momento estuvo dada de si el voto era secreto o si el voto era cantado. Y tiene que ver con que el voto cantado dejaba expuesto a los dirigentes ante sus propios socios, ¿sí? Muchos dirigentes de clubes se pronunciaron en contra de la figura de las sociedades anónimas deportivas, y muchos de clubes realmente importantes. Digo, Gimnasia fue uno, estuvo River, estuvo Racing, estuvo San Lorenzo, y muchos más. El voto cantado los obligaba a todos los dirigentes de clubes que se habían expresado respecto de queremos defender la figura de sociedades anónimas sin fines de lucro, no queremos las sociedades anónimas deportivas, a definirse. ¿Sí? Y era un costo grande con sus socios, que en definitiva son los que sostienen con el voto que esos dirigentes ocupen ese lugar. Totalmente. Tal es así que al no poder ir a la situación de voto secreto, directamente dieron de baja el tema en la última asamblea de AFA. O sea, el tema no se votó. No se votó, no se trató. Bueno, de lo que se trata es también de sostener esa bandera, de sostener esa prédica. Por supuesto, digamos, mientras esté este gobierno nacional, va a seguir empujando para que esa figura exista, y hay que estar atentos todos los que defienden y defendemos una figura diferente en el fútbol argentino para que eso no suceda. ¿Sí? ¿Cómo crees que lo puede llegar a impulsar las sociedades anónimas este gobierno, teniendo en cuenta este paso hacia atrás que fue en esta asamblea extraordinaria, que porque no se hizo el voto secreto no se pudo tratar? Además, era innecesario, según lo que querían imponer las sociedades anónimas, porque no contaban con los votos, digamos, para que se trate. Mientras no cuenten con los votos, podríamos decir que se está a salvo de que eso suceda, pero bueno, siempre hay que estar atento, y siempre alguna voluntad se puede torcer en el camino. Habrá que ver, porque también los clubes siguen teniendo su propia vida política, los clubes siguen votando en el interior de cada una institución, o sea, año a año se renuevan los diferentes actores, las comisiones directivas, hay ideas diferentes, hay sectores políticos diferentes de cada institución que ocupan el poder. Por las dudas de este gobierno, dentro del decreto, del famoso decreto 92-2019 que crea la Agencia Nacional del Deporte, modifica un artículo de ley que ahora dice que los presidentes de clubes pueden tener hasta 2 reelecciones. Hasta ahora podían tener una, con lo cual Daniel Angelici, que ya fue reelecto, iba a tener que dejar su mandato. Ahora va a poder y no tenía un candidato para la sucesión, no tenía un candidato propio. Bueno, ahora
puede modificar el estatuto de Boca para poder ser reelecto. Entendemos que Angelici tiene la suficiente cantidad de amigos, operadores y afines en la justicia como para modificar el estatuto sin mayor inconveniente. Por lo tanto, creemos que hará Angelici por 4 años más presidiendo Boca, con lo cual la figura de las sociedades anónimas deportivas, Mauricio Macri y como su amigo personal y expresidente, va a tener ahí un ariete y una figura para seguir impugnando por instalar la figura de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, eso seguro. El decreto 1212 de la época de Duhalde, cuando los clubes estaban en crisis por la crisis económica que atravesaba el país allá por el 2001-2002, establece un régimen especial de aportes en cuanto a la seguridad social para los futbolistas, para los clubes, y por ahí parece que es la llave de tuerca donde el gobierno quiere tironear precisamente para derogar ese decreto y que varios dirigentes opten por las sociedades anónimas. Veremos qué sucede durante este año, porque es el último año de la presidencia de Mauricio Macri. Ojalá. Y de su entorno asegura que lo van a querer impulsar. Ojalá que así no sea. Sí, no dudo de que lo van a querer impulsar. De hecho, que hayan iniciado el año antes de la apertura de sesiones legislativas, la hayan iniciado con este decreto, quiere decir que van avanzando con fuerza en relación al deporte, que lejos de ser un tema que no les interese, es un tema central, digamos. Tranquilamente podían haber llevado una ley al Congreso y esperar que esa ley funcione, pero no lo hicieron, digamos. Lo que hicieron fue aplicar un decreto y cambiar las reglas de juego de repente. Seguro que van a insistir en ese camino con más o menor fuerza, también en función de la resistencia que haya, y en función de la resistencia que haya en otros frentes. A lo mejor hay otro frente que baja la guardia, atacan ese y dejan por un momento el deporte de lado. El único camino posible es de resistir, de sostener las banderas, de seguir alzando la voz y de sostener una foto de unidad que no es sencilla. En el mundo del deporte es un mundo de competencia, es un mundo donde todos estamos acostumbrados a tratar de ganarle al otro, y eso muchas veces complica estas relaciones de alianza que pueden tener diferentes actores en relación a un enemigo común, por llamarlo de alguna manera. Pero eso obligado ahora a sostener esa unidad. De alguna manera lo dijo la semana pasada Pablo Batangelo en el lanzamiento del movimiento Fundar, este Frente Unido del Deporte Argentino, diciendo que bueno, hubo un decreto de necesidad y de urgencia que nos puso ante la necesidad y la urgencia de juntarnos, de reunirnos y de unir fuerzas, porque si no uníamos fuerzas nos íbamos a llevar por delante y era algo que no teníamos que permitir. ¿Cómo ves el rol del periodismo deportivo ante esta situación? Digo, no, por ejemplo, es una gran pregunta. No habla de esto, Andrés, y no. Son los que tienen realmente el poder de llegada, ¿no? a las grandes figuras. Sí, bueno, a ver, uno no puede esperar del Grupo de Torneos y Competencias, claro, que es parte de este negocio, que se exprese corporativamente en esa relación. Hay algunos periodistas que se han expresado, hay otros que llamativamente no, y algunos que llamativamente no, el público les ha hecho notar que no lo han hecho. Tiene que ver un poco con algún recorrido que bueno, nosotros tenemos en la carrera de periodismo deportivo acá en la Universidad de La Plata, digamos. Ustedes me presentaron efectivamente como el director de la carrera de periodismo deportivo, y nosotros todos los días bregamos y hablamos con nuestros estudiantes en relación a esto, digamos. Nosotros tenemos un periodismo deportivo que tiene unas determinadas características y bregamos por un periodismo deportivo con las generaciones que vienen que supere este periodismo deportivo que tenemos hoy, que necesariamente tiene que partir del periodismo deportivo que hoy tenemos y que tiene que aspirar a ser el periodismo deportivo que soñamos, donde efectivamente no tengamos una concentración de medios como la que tenemos hoy, que podamos tener otro tipo de voces, de pluralidad de voces, de un acceso a la información, y que encontremos canales para difundir la información y visibilizar lo que sucede, que muchas veces no están de la mano de los grandes medios de comunicación. Digo, el año pasado el gobierno desfinanció el ENAR, le quitó el presupuesto al ENAR, el 1% del impuesto a la telefonía celular iba para el deporte de alto rendimiento, y a través del ENAR, del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, eso financiaba el deporte como un ente autárquico, digamos. No tenía necesidad de pedir permiso para utilizar esas partidas, porque había que hacer un viaje a Australia. Había que hacer un viaje a Australia, se pagaba el pasaje y se iba, y
en el mundo del deporte ustedes saben que uno puede planificar hasta cierto punto, y un equipo consigue una clasificación para ir la semana que viene o el mes que viene a disputar un mundial, un torneo panamericano, una competencia de cualquier tipo, y hay que arbitrar los medios para que eso suceda. El ENAR tenía la expeditividad para hacerlo, tenía los fondos para hacerlo, tenía la gente capacitada para tomar decisiones, y de golpe y porrazo no desapareció, pero se le quitaron los recursos. O sea, tiene la gente que sabe que hay que invertir en comprar un pasaje, en comprar un determinado equipamiento, sabe cuál es ese equipamiento, sabe cuál es ese bote, esa jabalina, esa zapatilla, el insumo que se necesite, pero si no tenés los recursos para ir a comprarlo, es lo mismo que no lo supieras. Bueno, el ENAR se desfinanció de un día para el otro, y el que visibilizó toda esa situación, el que visibilizó el tema de la venta del CENAR, el que lo puso en agenda, fue un solo periodista, que fue Ernesto Rodríguez. Desde un sitio web que se llama Efecto Sports, que la mayoría no lo conoce y no ha entrado nunca, y desde una cuenta de Twitter. Bueno, esa cuenta de Twitter apareció replicada en miles de otras cuentas de Twitter, en cientos de deportistas que se enteraron a partir de ese momento, que lo conocen a Ernesto, que le creen a Ernesto, que saben que lo que dice es cierto, y eso generó la movilización que generó, por ejemplo, el abrazo del CENAR, y eso generó, por ejemplo, que Warten tuviera que salir a dar una conferencia de prensa el viernes pasado, junto con otro tipo de acciones, por supuesto, pero prácticamente él solo, que yo creo que además es el periodista que más sabe de deporte olímpico en Argentina, lo cual no es poca cosa, pero prácticamente él solo pudo visibilizar un tema gigante que hubiera pasado desapercibido para la opinión pública si nadie levantaba la voz. Bueno, él lo hizo con los medios a su alcance, y la verdad que eso es algo que se puede hacer. De lo que se trata, por supuesto, es de generar que haya muchos Ernesto Rodríguez, sobre todo muchos medios que permitan que se conozca la temática, que eso permita. Hoy por suerte tenemos las nuevas, bueno, yo hablo de las nuevas tecnologías, pero ya no son tan nuevas. Digo, hoy la tecnología con las redes sociales, con internet, con todo lo que nos permite. Digo, hoy estamos hablando en la radio, y además esto está saliendo por la web, y esto después se va a replicar por redes sociales, y esto va a tener una trascendencia mucho más grande que la que tendría antes, cuando solo nos estaba escuchando la gente que nos escuchaba por la radio. Hoy tenemos un volumen mucho más grande a disposición, y la clave es cómo lo utilizamos y cómo podemos utilizarlo. Bueno, un poco lo que nosotros tratamos de incentivar a nuestros estudiantes de periodismo deportivo, de cualquiera de las carreras que se dictan en la facultad, es eso, es de abrir la cabeza, pensar, que tengan inquietudes, que pregunten, que duden, y sobre todo que no se enamoren de la herramienta, porque la herramienta que aprenden hoy va a ser vieja dentro de 2 años. Entonces lo que necesitan es estar actualizados para poder aplicar los conocimientos en las herramientas que existan en el momento que ellos tengan que ejercer la profesión. Digo, yo cuando estudié, estamos hablando de hace 20 años, yo no tenía teléfono celular, no tenía mail, pero no porque yo era un bicho raro, sino porque no eran herramientas de uso en ese momento. Existía internet, pero existía como algo que nos habían dicho, que internet estaba. Eso muy rápidamente, digamos, del 20 años a esta parte, de que yo dejé de estudiar o al menos desde que dejé de estudiar la licenciatura hasta hoy, los medios de comunicación crecieron mucho más en estas 2 décadas que en todos los siglos anteriores de la historia de la humanidad. Y eso nos exige estar todo el tiempo actualizados, nos exige estar todo el tiempo, no ya buscando información, pero sí buscando cómo podemos interactuar con las herramientas, para conocer, para investigar y para hacerle conocer al resto lo que nosotros conocemos, que creo que esa es la labor de cualquier periodista, de cualquier comunicador. Andrés, un placer escucharte. Bueno, obviamente lo vamos a tener como libro de consulta. Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes. Gracias. Andrés López, director de la carrera de Periodismo Deportivo de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la UNLP. Nos vamos